podemos generar ya sin emisiones, ¿no? Es un titular de hace poco. Bueno, ahí hay un par de imprecisiones y una manera fácil de engañarse. Imprecisiones, no señalar que, aunque lo que se está sumando en ese 40% de generación eléctrica, nuclear, hidroeléctrica, eólica, solar, otras renovables y solar efectivamente un 41%, pero esas fuentes con pocas emisiones durante la generación eléctrica, sin embargo, tienen una huella de carbono importante en la construcción e instalación de los dispositivos y sus infraestructuras, ¿no? Eso, bueno, no hay que perderlo de vista, es una imprecisión, pero lo importante es sobre todo señalar de que a pesar de ese crecimiento de las renovables, las emisiones de carbono del sector eléctrico han seguido aumentando. Del sector eléctrico, ya no me refiero a las emisiones del resto, ¿no? En 2024, por ejemplo, con respecto a 2023, 1,6% más, ¿no? Y eso porque sigue aumentando el uso de carbono, ¿no? Si lo queréis también en una imagen, estamos efectivamente instalando células fotovoltaicas con un polisilicio elaborado en China, con un sistema eléctrico que depende básicamente del carbono. Entonces añadimos estas células con su polisilicio, pero estamos aumentando también el uso del carbón para fabricarlas. Nos engañamos, claro, no sé, podemos decir que es que no las fabricamos aquí, sino en China, hacemos una contabilidad de emisiones creativa, pero lo que cuenta al final es lo que está sucediendo en todo el mundo. Como veis, no hay descarbonización de momento y el capitalismo verde pues sigue siendo una quimera. Lo que defendemos, yo creo, en algunos argumentos, ¿no? en esos debates que antes estaba evocando, pues, somos a veces pues, tachados de pesimistas, es que no puede haber una transición energética real, una descarbonización real, una reducción importante de emisiones de gases de efecto invernadero sin un horizonte de fuerte decrecimiento. Decrecimiento, también ahí pues, es un debate complejo, podemos luego ir a algunos de los detalles, de crecimiento del uso de energía y de materiales. No nos importa tanto lo que pase con las magnitudes macroeconómicas, ¿no? La contabilidad nacional en términos de PIB, por ejemplo, sino el uso de energía y de materiales que hacen nuestras sociedades. Eso es lo que tiene que decrecer. Podemos sospechar, claro, según cómo se haga eso, pues llevaría también a un decrecimiento de esas magnitudes de la contabilidad nacional, pero el meollo del asunto es el uso de energía y de materiales, ¿no? Eso que llamamos metabolismo, ¿no? Los intercambios de los sistemas sociales con su entorno en la Tierra. Por otra parte, si seguimos añadiendo generación eléctrica con renovables sin tocar los demás elementos del sistema, pues eso nos sume con más fuerza en dinámicas sociales indeseables. Por un lado, más control corporativo sobre la energía y a través de esta un control importante sobre toda la sociedad, y por otro lado, dinámicas de extractivismo colonial y neocolonial que ya hoy son muy poderosas, pero que se acentuarían también todavía más. Un asunto central es, aunque no lo voy a detallar ahora, la dependencia de estas fuentes renovables de alta tecnología con respecto a los combustibles fósiles. Digamos, ahí hay una noción pues, muy importante que introdujo hace ya muchos años Nicolás Georgescu-Roegen. Georgescu-Roegen fue un economista pues muy valioso en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, a quien consideramos con razón, yo diría, pues como el fundador, uno de los fundadores de la economía ecológica, ¿no? Georgescu-Roegen dice: no podemos limitarnos a considerar análisis en términos dinerarios, por ejemplo, de lo que sucede en la economía, sino que hay que considerar su base biofísica, y para eso nos hace falta pues, establecer también razonamientos y puentes tendidos entre la economía y la biología o la física termodinámica, ¿no? Bueno,
supongamos, y entonces ahí hay una noción muy importante, ¿no? Scurregen lo llamaba recetas factibles frente a tecnologías viables, ¿no? Enseguida explico lo que es. Supongamos, es mucho suponer, digamos, para desarrollar, para ver lo que está ahí en juego, supongamos que las fuentes, esas fuentes de energía que requieren combustibles fósiles en cada paso de su ciclo de vida, supongamos que se lograra una transición al 100% renovable entendido convencionalmente en los plazos estrictos que impone la tragedia climática, que son 2 decenios, a lo mejor 3 decenios, ¿no? En realidad, ahí ya pues eso es un supuesto bastante irreal, ¿no? Porque los cambios del sistema energético que tardan más y la urgencia de una transición energética real se ha ido acelerando, se ha ido incrementando, ¿no? Porque las noticias climáticas, digamos, son malas. Está profundizándose, desarrollándose más deprisa el calentamiento global. O sea que en realidad eso es una suposición sí que muy optimista, pero bueno, la podemos hacer para ver lo que está, de lo que se trata esto, lo que está en juego. Bueno, en ese periodo de transición de 2 o 3 decenios, las emisiones de gases de efecto invernadero apenas menguarían o más bien aumentarían, quizá un poco, ¿no? Eso lo sabemos tanto por los trabajos de modelización que hacen pues grupos, por ejemplo, como GETS, ¿no? Que es un grupo de investigación en la Universidad de Valladolid que trabaja sobre energía, economía y dinámica de sistemas, tanto a partir de esos estudios de modelización como a partir de un razonamiento pues, un poco más de entrar por casa, pero sólido, que nos hace ver de qué manera, por ejemplo, del polisilicio que os ponía antes, de qué manera estas redes, la renovable eléctrica industrial, depende de los combustibles fósiles, ¿no? Por tanto, en ese periodo de transición, imaginemos 20-30 años, las emisiones en realidad no disminuirían. Eso es lo que un profesor de la Politécnica de Madrid, Mariano Vázquez Espí, ha propuesto llamar, medio en broma, la paradoja de Carpintero, ¿no? Por el economista ecológico Óscar Carpintero, pues uno de los miembros, un profesor de la Universidad de Valladolid, miembro de este grupo al que antes me refería. Un poco sería pues como una variante de la paradoja de Gibbons, ¿no? Que es un asunto central desde hace tiempo para los movimientos ecologistas, ¿no? Gibbons fue un economista inglés importante de la segunda mitad del 19, que ya en su tiempo vio que esa paradoja se refiere a cómo, a pesar de que aumentaba constantemente la eficiencia de las máquinas de vapor que se nutrían de carbón, sin embargo, el consumo conjunto de carbón en la Gran Bretaña, pues, que era la potencia industrial del mundo, aumentaba también, ¿no? Teníamos a la vez mayor eficiencia energética y mayor uso de energía. Eso, bueno, es un fenómeno bien estudiado a estas alturas, lo hemos comprobado de muchas formas. También tiene tanto el análisis empírico de lo que sucede como la reflexión teórica sobre eso nos muestra pues, que es un fenómeno ubicuo, ¿no? En las sociedades industriales. Tendríamos entonces una paradoja de Carpintero en el sentido de que durante ese periodo de transición la vida útil, los aerogeneradores y las placas fotovoltaicas seguirían añadiendo, pero no harían disminuir, desde luego no sensiblemente, las emisiones de gases, y luego llegaríamos en esos 20-30 años de transición al final de la vida útil de la mayoría de esos aparatos, que tienen una vida útil precisamente de 30 años. De tal manera que apenas completada la instalación de la primera generación de máquinas, habría que empezar ya a sustituirlas. ¿Y cómo lo haríamos si no disponemos de sistemas de alta tecnología con esos captadores de energía renovable que se reproduzcan a sí mismos? Esa es la clave, digamos, de esta dificultad, ¿no? Esa idea de un sistema que tiene que ser capaz de reproducirse a sí mismo. Sobre eso es lo que llamó la atención Georg Scurregen ya a finales de los años 60 y comienzos de los años 70. Os leo unas líneas.
Las tecnologías viables basadas en la radiación solar o en las reacciones nucleares requieren para darles forma una inmensa cantidad de materiales, en el primer caso para concentrar su baja densidad y en el último para restringir su alta densidad. Solo los combustibles fósiles se han podido usar con instalaciones más pequeñas por su elevada densidad energética y en algunos casos casi sin instalación. Y por eso, concluía Georges Kurregen, la materia es un factor tecnológico tan crucial y restrictivo como la energía. Eso es algo también que normalmente perdemos de vista a la hora de reflexionar sobre transiciones energéticas. Bueno, Nicolás Georges Kurregen en esos mismos años formula esa distinción entre recetas factibles y tecnologías viables. Recetas factibles son cosas que sabemos hacer, por ejemplo, en el laboratorio o a pequeña escala. Pero tecnologías viables son conjuntos de recetas factibles autosostenidas y duraderas en el tiempo. Un sistema energético tiene que ser una tecnología, un sistema energético tiene que ser una tecnología viable en ese sentido, ¿no? Podríamos hablar también de sistemas sociotécnicos autorreproducibles. Una tecnología viable, en ese sentido de Kurregen, tiene que ser capaz de autorreproducirse. Y este mismo economista decía que a lo largo de la historia humana solo habían existido, hasta entonces, explicando un poco las cosas, dos tecnologías viables o matrices sociotécnicas autorreproducibles, ¿no? El control del fuego, por un lado, o sea, él hablaba de Prometeo 1 en las sociedades preindustriales, y luego la máquina de vapor con los combustibles fósiles y los otros aprovechamientos de combustibles fósiles, Prometeo 2 en las sociedades industriales. Ahora que estamos aproximándonos al final, o por las buenas o por las malas, de ese modelo energético fosilista, ¿cuál puede ser, se preguntaba hace medio siglo, Georges Kurregen, una tercera tecnología viable, una especie de Prometeo 3? Y ahí, y con eso ya entramos en otras dificultades grandes, ¿no?, de estas transiciones que estamos evocando, dificultades que en ese caso son más bien políticas y culturales. La cuestión es que necesitamos salir de los combustibles fósiles, necesitamos hacerlo rápidamente, necesitamos un sistema energético que vuelva a ser, podríamos decir, porque fue en el pasado, se base en energías renovables, ¿no? No es eso lo que podamos poner en cuestión, pero tenemos buenas razones para pensar que con energías renovables no vamos a poder disponer de tanta energía, no van a poder proporcionar tanta energía como lo que ahora nos parece normal, estando lejísimos de, hemos naturalizado pues, esta situación de sobreabundancia energética, pero en términos históricos y antropológicos es una cosa muy rara, muy extraña, tiene que ver con la excepcionalidad de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, necesitamos esas transiciones, pero vamos a disponer de menos energía con ellas. Eso quiere decir, en términos convencionales también, un nivel de vida más bajo. Podemos distinguir, debemos hacerlo, entre nivel de vida y calidad de vida. Un nivel de vida en términos materiales más bajo quiere decir que disponemos de menos energía y materiales, no podemos mover tantas cosas ni movernos tanto nosotros, no podemos producir tantas mercancías. Eso no quiere decir vidas humanas peores. Podemos, y además es una parte importante del trabajo que hacemos, pensar en vidas humanas buenas usando solo una fracción de las energías y materiales que estamos usando ahora. Y debemos hacerlo, porque al final, digamos, llegaremos a algo así, o por las buenas o por las malas. Pero la dificultad político-cultural enorme es que eso no es percibido, no es percibido, sobre todo en el norte global, como una vía deseable, sino para minorías sociales, ¿no? Por eso ahí está todo el debate en torno al decrecimiento, en qué medida pues, las propuestas decrecentistas pueden hacerse mayoritarias o no en nuestras sociedades.
Los seres humanos no han pasado nunca de momento de fuentes de energía de mayor densidad a otras de menor densidad, pero eso es lo que nos toca ahora. Un mundo con energías renovables tendría un metabolismo económico, ecosocial más pequeño y ahí está, yo creo, es como el núcleo duro, o menos uno de los núcleos duros de las dificultades sociopolíticas que afrontamos ahora quienes abogamos por hacer frente de verdad al desastre ecosocial en el que nos encontramos, ¿no? Si no captamos estas cosas, si no captamos la profunda dependencia de las sociedades industriales con respecto a los combustibles fósiles, o este asunto, ¿no?, de las recetas factibles y las tecnologías viables, vamos a infravalorar las dificultades de cualquier transición ecosocial en serio, ¿no? Y si lo captamos y si abrimos los ojos, ¿no?, a esa situación, entonces aparece esa dificultad política, estratégica, ¿no?, de cómo descarbonizar de verdad significa también, en cierto sentido, empobrecernos. Digo en cierto sentido porque, claro, luego hay mucho que razonar sobre riqueza y pobreza, en qué medida estamos viviendo bien estas sociedades supuestamente ricas, ¿no?, qué es escasez, qué es abundancia. Eso está cambiando también, ¿no?, a medida que se ha ido desplegando la crisis económica, financiera a partir de 2008-2010 y, en paralelo, la crisis económico-social que viene de antes. Están empeorando ya, de hecho, las condiciones de vida para mucha gente, ¿no? Pensemos, eso Antonio suele subrayarlo, ¿no?, qué perspectivas se ofrecen hoy a la gente joven en las grandes ciudades, ¿no?, en Madrid, en Barcelona, ¿no? Alquilar una habitación, o incluso menos de una habitación, porque los salarios no son ni siquiera para un apartamento pequeño, echar horas interminables en trabajos de estos que el famoso antropólogo llamaba trabajos de mierda, un buen libro que se tradujo también hace poco, ¿no?, del Miguel, no poder alimentarse bien, medicarse constantemente para soportar el estrés y la angustia, no poder ahorrar, no poder formar una familia. Todo eso son rasgos de la dinámica en la que nos encontramos ahora y que nos sitúa, yo diría que básicamente, pues, ante una elección de dos caminos posibles, ¿no? Uno de esos caminos es el que capta, ¿no?, esa barbaridad que os decía antes, ¿no?, que está usted diciendo que sobran 1.000 millones de euros, con la fantasía también que está detrás de eso, porque pensar que uno va a quedar fuera de los 1.000 millones de euros, pues ya tiene lo suyo, ¿no? Pero está esa vía, ¿no?, de huida distópica hacia adelante, en la cual se asume un mundo de guerra de todos contra todos, y entonces yo, los míos, vamos a pelear para intentar sobrevivir en esas condiciones difíciles, y al final se sucumbirá. O eso, o cambios reales que tienen que ser transiciones sistémicas en las cuales tenemos que poner en cuestión el capitalismo, este capitalismo caníbal que está devorando las posibilidades de un planeta habitable. Y eso, claro, son palabras mayores, ¿no?, donde tenemos hoy sujetos sociales dispuestos a esas transiciones sistémicas en serio, ¿no?, que son, pues, mucho más difíciles que una transición energética entendida al modo convencional, ¿no? Pero las dimensiones reales de nuestra situación se han ido haciendo más duras, más difíciles, y por eso nos encontramos ahora también ante opciones que son peores de las que tendríamos si hubiéramos hecho lo que había que hacer hace 30, 40, 50 años, ¿no? Porque esa es otro rasgo del mundo en el que nos hallamos, ¿no? Los datos básicos de todo esto los sabíamos en los años 70, ¿no? Y sin embargo, por desgracia, digamos, pues en las pugnas, los desarrollos y las luchas sociales de los años 70
ganaron los malos, podríamos decir, es decir, se impuso en la salida de aquello en los años 80 ya, finales de los 70, comienzos de los 80, se impuso la versión neoliberal del capitalismo, que en esencia pues, es una gran huida hacia adelante, favorecida por la financiarización, y hasta hoy nos ha llevado, ¿no?, esa mala salida de los 70. Bueno, lo básico que quería exponer, a lo que se refiere, ¿no?, el título de la conferencia, es eso, ¿no? Y he acabado, claro, señalando pues esta dificultad política y cultural grande, ¿no?, a la que tenemos que hacer frente, y la contradicción que se da, ¿no?, y con eso ya pues, aterrizaríamos, ¿no?, también en las luchas de defensa del territorio, que seguro que estáis implicados en una parte de los y las asistentes esta tarde, pues esa contradicción entre que se da en nuestras sociedades, ¿no?, que atraviesa todos los espacios, también los propios movimientos ecologistas, esa contradicción entre querer mantener eso que nos parece normal, un modo de vida que nos parece normal, pero que en realidad es un modo de vida imperial, ¿no?, como lo llaman algunos investigadores desde hace tiempo, y que es esencialmente insostenible, que se apoya pues, en la explotación y la destrucción en otros lugares y en otros tiempos. Mantener ese modo de vida imperial exige altos consumos de energía, ¿no?, esa sobreabundancia energética de la que hemos dispuesto en el pasado reciente, aunque ya no vamos a disponer con facilidad de algo así, y no se puede querer el modo de vida imperial con el sobreconsumo energético que va junto con él, y a la vez defender el territorio de manera justa, diríamos, ¿no?, es decir, sin arrojar sobre otros lugares, otros territorios u otros tiempos parte de los impactos de ese modo de vida imperial. Bueno,